2 días antes de la prueba y se larga sin mí. Él no haría eso. Dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? ¿Qué hace allá arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, ¿estás aquí? ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada, o morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí, ahora debes irte. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comercia con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era. Y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Corazón de madre. 2 días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente amontonada en un mismo lugar. Supongo que ahí nadie se siente solo.
Para más tarde. Esto me servirá. Una niebla blanca como un hueso. Bueno, eso no fue muy alegre.
marginada no significa que no vaya a pasar. Dicen que esta vez los cerveceros La ley se hacen prohíbe de la- hablar con Disfrutaremos marginados. mucho del festival. Iré a ver a Karst por una aturdidora. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estaré esperando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, 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 una marginada en mi puerta, que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas en todas direcciones para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado o te torcerás el cuello. Cada vez que apareces, niña, te conviertes en un dolor de cabeza. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con los comerciantes de corazón de madre. Quizás no me guste perder clientes. ¿Comerciantes que cumplen la ley y no tratan con marginados? Eso es, nuestros días de crimen quedarán atrás. ¿Te preocupa que le cuente a alguien que comercias con marginados? No creo que seas de las que hablan, pero no se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Eso es lo que pensaba, pero me gusta escucharlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rust. Sí, tampoco es que pueda denunciarme, aunque quiera. Ese Rost es un hombre cumplidor del deber y la ley. ¿Cómo lo aguantas? ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te dije que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. ¿Por qué te arriesgas? Tratando con marginados. Siempre lo preguntas. Si lo que quieres es una explicación lógica, puedes irte. Porque eras uno también, ¿verdad? Sí. Me descubrieron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado por 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La última vez que vine tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Claro, pero tendrás que traerme un lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales no son baratas. Puedo pagar. Derribé un chatarrero hace poco. Le quité un lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. Enséñamelo. Ahora que tienes una aturdidora, por favor practica con ella en otra parte, ¿ok? Mi vida ya es emocionante sin tropezarme con un montón de trampas. En serio, ¿quién lo diría? ¿Estarás más tarde por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Como siempre, trae las piezas que recolectes de las máquinas que cases. Mientras mejores sean, mayor será la recompensa. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que con eso cerramos el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rust en la puerta norte.
No, el cable es muy corto. Explosiones y gritos al exterior del abrazo. ¿Qué estará pasando? ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás, por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. ¿Te preocupa lo que pasará tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado, un rechazado. Rost, aunque la tribu me acepte, yo no. Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Ok. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. ¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Aloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes. Sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le pasó? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace? Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Ni lo han notado. Ya estamos muy cerca. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado.
Una logia entera, destrozada por dientes cerrados. ¿Cuántos había en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Es enorme. ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Puedo disparar más. Me vio. Debería escanear para ver qué revela. ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. Son terrenos de caza de los Nora. Debemos protegerlos. Si no hubieras destruido al Dientes Cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu?
Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba y cuando yo ya no esté. Terminamos aquí. Sígueme. Ya salió el sol. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo tu última lección, Roast. ¿Así? Pero si voy a tener que luchar, debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Aloy. De verdad. Te veré en Corazón de Madre. Así será.